Continuamos en esta edición de Metadata, tercer bloque y ahora Pacto de Mayo. Lunes a la noche, Tucumán, un frío que congelaba los huesos. Mucho dirigente político, dialoguista cercano al gobierno de la Libertad Avanza o gente de la Libertad Avanza y 18 gobernadores, entre ellos el gobernador de la provincia de Misiones, Hugo Pasalacqua, dispuestos a firmar el Pacto de Mayo con el presidente, aquel pacto que convocó en marzo con la idea que se firmara el 25 de mayo, que se iba a firmar después de que la ley bases esté aprobada. La ley bases al final se fue atrasando, se aprobó sobre finales de junio, por lo tanto el Pacto de Mayo se terminó firmando en la madrugada del 9 de julio. Un Pacto de Mayo que, déjenme decirles, vamos a ser sinceros, es más que nada un acto político, es más que nada una carta de intenciones porque no tiene ningún valor jurídico real. Esto es más que nada una cuestión, si se quiere, ética. Mire, para hacer memoria, durante el gobierno de Mauricio Macri se firmó el Pacto Federal. En el Pacto Federal habían acordado provincias y nación de que se iba a bajar la presión impositiva para impulsar las inversiones. En ese contexto, las provincias se comprometían en bajar ingresos brutos y tasas si la nación se comprometía en, de alguna manera, compensar eso con fondos, revisando las coparticipaciones, bueno, todo lo que prometen siempre. No pasó nada. Este pacto, entre otras cosas, también tiene eso, pero no tiene ninguna obligación. De hecho, uno de los puntos, lo vamos a revisar ahora, es justamente que las provincias se comprometan en bajar la presión impositiva para que vengan inversiones. Las provincias pueden decirle a la nación, mirá, mientras esté bajando el consumo, mientras la economía esté en caída, tu recaudación esté cayendo, yo tengo que cuidar mi recaudación, porque si tu recaudación, lo que vos me mandás de coparticipación, sigue cayendo, a mí me entra menos plata. ¿Con qué pago después a los docentes, a los médicos, a los policías? Entonces, no lo voy a hacer hasta que vos no me soluciones esto. Y ahí va a empezar un tire y afloje. Por eso digo que esto es más que nada una carta de buenas intenciones, una hoja de ruta, si se quiere, del gobierno de Javier Milei diciendo, bueno, esto es lo que prometimos y esto es lo que nos comprometemos a hacer. Cosa que está bien, es poner en papel lo que tienen como, o lo que tenían como propuesta de campaña, y 18 gobernadores que dicen, está bien, hacelo, nosotros te vamos a acompañar. Te vamos a acompañar en lo que podemos. No vamos a hacer ninguna locura en nuestro territorio para que a vos te salga, digamos. Vos también vas a tener que poner de tu parte y resolver un montón de problemas para que nosotros acompañemos con medidas de nuestro lado. Pero mientras tanto, las medidas son tuyas. Y no hay forma de que obligue. Digo, no puede ir mañana el presidente con eso a la Corte y decirle a la Corte, mire señores, no están bajando impuestos como firmaron acá. Y la Corte le decía, está bárbaro, pero eso no, no tiene un valor institucional ni jurídico. Un pacto que tiene valor institucional y jurídico es la Constitución, que se firmó en 1994. Ese sí es un pacto entre los representantes de todas las provincias argentinas que tiene un valor. Las leyes también son pactos que tienen valores, que la firman con su voto los senadores y los diputados. Esto es una carta de buenas intenciones. Entonces, tiene valor, si se quiere, político y ético, pero no tiene ningún peso jurídico en sí. Lo que sí es de gran peso político el hecho de que el gobierno nacional haya conseguido que 18 de los 24 gobernadores le digan, como la palmadita que le dio el gobernador de Misiones cuando lo saluda al presidente, lo vamos a ver ahora, esa palmadita de decir, bueno, dale, intentá tu receta, nosotros no te vamos a poner palos en la rueda. Es eso. Vamos a meternos de lleno en ver, a ver, tengo acá el listado de lo que vamos a ver. Primero, la placa con los 10 puntos que se firmaron. Es la misma placa que vimos la semana pasada, pero bueno, para refrescar un poco y contar paso a paso. La inviolabilidad, me sale la palabra inviolabilidad a mí. La inviolabilidad de la propiedad privada es el primero de los puntos. Esto está en la Constitución, lo decíamos, digo, es casi una verdad de perogrullo. El equilibrio fiscal innegociable. Otra vez una propuesta de campaña, Milei diciendo esto lo voy a hacer. La reducción del gasto público a niveles históricos en torno al 25% del PBI. Más motosierra es lo que está diciendo Milei. Una educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna con alfabetización plena y sin abandono escolar. Esto es algo que le exigió la oposición que lo ponga porque no lo querían, no estaba en el original. Reforma tributaria que reduzca la presión impositiva y simplifique la vida de los argentinos. Ojo acá porque ahí las provincias va a pasar lo que yo estaba diciendo recién, siempre y cuando
acá el otro, la rediscusión de la coparticipación federal. Esto lo prometieron todos los gobiernos del 94 para acá porque está en la Constitución, nadie lo logró hasta ahora, veremos si Milei lo logra. El compromiso de las provincias argentinas en avanzar en la explotación de sus recursos naturales del país. Sí, claro que están comprometidas, el tema es bajo qué condiciones, de vuelta. Este pacto no obliga a nadie a nada. Una reforma laboral moderna, como les venía diciendo, es una hoja de ruta. Es lo que plantea que va a hacer el gobierno de acá para adelante, una reforma previsional que le dé sostenibilidad al sistema y respete a quienes aportaron. Y por último, el punto 10, que es la apertura del comercio internacional de manera que la Argentina vuelva a ser protagonista. Así que este es el Pacto de Mayo, esta es la carta de buenas intenciones políticas que tiene Milei para presentarle a la Argentina y que recibió el dale para adelante de 18 gobernadores y buena parte de la oposición dialoguista. Entre esos 18 estuvo el misionero Hugo Pasalacqua, que así firmaba el pacto. A continuación, el señor gobernador de la provincia de Misiones, Hugo Pasalacqua. Ahí estaba entonces el gobernador de Misiones estampando su firma en el pacto. Los 10 gobernadores no todos respetaron lo que decía la invitación del dress code, venir todos de negro. De hecho, Puyaro estaba de gris, había algunos otros que de azul. A mí, por lo que vi en tele, me pareció que el traje de nuestro gobernador era azul oscuro. Hacía mucho frío, así que todos estaban con mucho abrigo abajo. Una locura lo que hicieron. 2 grados bajo cero, hasta la 1:30 de la mañana, todos sentados ahí afuera, la verdad. Hay que sacarse el sombrero de la gente que bancó ir y estar ahí toda la noche con este frío. Entre ellos Macri, que parece que se fue no muy contento del trato que recibió. Ahora nos vamos a meter en lo que dijo Milei, porque después de que terminó todo esto, dio un discurso de casi 1 hora, donde desarmó cada uno de los puntos. No vamos a ver eso, pero sí vamos a ver cómo planteaba el inicio de su discurso, porque ahí marca un poco el concepto de lo que viene y lo que plantea él a partir de este pacto. Lo escuchamos. Los puntos de quiebre en la historia de una nación no son momentos de paz y tranquilidad, son momentos de dificultad y conflicto, donde todo parece cuesta arriba. Son momentos en donde el abismo se hace tan claro que el cambio se convierte en una obligación y en una urgencia. Y la conquista de esa dificultad ocurre porque quienes ocupan lugares de liderazgo tienen la valentía de ser más grandes que ellos mismos, hacer a un lado los egoísmos y realizar sacrificios para emprender juntos un rumbo común. Así es como se escribe la historia grande de los países. No es la primera vez que después de años de guerras intestinas, representantes de los distintos confines del mapa político se reúnen para deponer las armas y encontrarse en torno a un nuevo orden. Esto ya nos pasó en mayo de 1853, cuando 24 convencionales, en representación de las Provincias Unidas, se reunieron para sancionar nuestra primera Constitución y darnos así una ley común para todo el territorio nacional. Llevábamos más de 40 años de guerra, primero por la independencia, pero después habíamos caído en 3 décadas interminables de guerra civil, donde nos habíamos matado a sablazo unos a otros. Estábamos al borde del abismo, al borde de desaparecer como nación. Pero gracias a la visión y el coraje de aquellos líderes y la convicción de los miles de hombres libres que los siguieron, logramos adoptar una Carta Magna común, establecer las bases sobre las que construiríamos el nuevo orden y constituirnos como nación. Y lo hicimos tomando como faro las ideas liberales de nuestro máximo pensador nacional, Juan Bautista Alberdi, que nació en esta misma ciudad y cuyos restos yacen a pocas cuadras de aquí. Ese pergamino original de nuestra primera Constitución, con la firma de aquellos 24 convencionales, hoy está dispuesto en el Salón de la Jura, velando sobre el acta que firmarán los aquí presentes. Fue ese gesto patriótico de quienes depusieron las armas para convenir un proyecto de nación el puntapié inicial de un proceso asombroso, la erupción de la Argentina como un volcán, desde las profundidades del abismo hasta la altura de los cielos. Esa Constitución nos dio medio siglo de crecimiento y de desarrollo económico, y como consecuencia de ese desarrollo económico
nos trajo desarrollo en todas las esferas de la actividad humana. Fue sin lugar a dudas la época dorada de nuestro país, que nos puso en la cima, codo a codo con las grandes naciones del mundo. Y en la base de ese largo proceso estuvimos siempre, inconmovible, un conjunto de principios, ideas y objetivos comunes. Otro de los que hizo declaraciones post firma, ya de vuelta en la provincia de Misiones, por la hora me parece, en la que se publicó esto, fue el gobernador de la provincia de Misiones, y tenemos por ahí el tuit para verlo. Bueno, simplemente Pasalacqua tuiteó y hizo mención a esta situación y por supuesto marcando su acompañamiento en esta fecha especial de lo que sucedió en Tucumán. Pero también hay sectores que no están muy de acuerdo con lo que está pasando. Uno de esos es Vida Silvestre, que le preocupa mucho el punto 7, que tiene que ver con esto de poner a disposición los recursos naturales de la provincia. Y en ese sentido vamos a escuchar a Manuel Jaramillo, que es esto lo que dice. Tener un pacto en mayo con este punto 7 que ya estaba establecido, se generó una serie de alertas y preocupaciones, atentos a ver cómo evolucionaba esta situación. Creo que el antecedente claro que se dio en la ley de bases 2 fue el RIGI, ¿no? El régimen de incentivo a las grandes inversiones. Es la forma que es la herramienta que va a servir para implementar el punto 7 del Pacto de Mayo. Y te diría que la tipografía del Pacto de Mayo, la incongruencia de un Pacto de Mayo que se firma en julio, están muy relacionados con el antiguo modelo de explotar los recursos naturales, ¿no? Es una palabra que había caído en desuso hace bastante tiempo, como muchas de las cosas que se han planteado. En todo el mundo, como dicen ustedes en su comunicado, ¿no? No es una cosa de los argentinos ni del gobierno que pasó. No, para nada. De hecho, todo lo que es el proceso de Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, está firmada por más de 170 países. Es un compromiso que existe y que aparte marca el mercado, ¿no? Que marca la demanda. Es imposible pensar en poder producir bienes y servicios de calidad competitivos si no se hacen respetando las variables ambientales y sociales que tienen que ver con la utilización sustentable de los recursos naturales, que está muy lejos del concepto de explotación. Entonces, en ese sentido, esa era la alerta principal, y claramente, toma un punto más culmine cuando en el discurso el presidente se dedica una vez más a agredir, a atacar, a desacreditar a instituciones que desde hace, en el caso de Fundación Vida Silvestre, 47 años trabajamos en la promoción justamente del desarrollo sustentable, en la utilización de los recursos de manera racional, respetando a las comunidades locales, respetando a los pueblos indígenas, respetando justamente lo que se necesita para que ese desarrollo sea un desarrollo real, un desarrollo que alcance a todos los argentinos y argentinas. Ahí estaba entonces Manuel Jaramillo hablando acerca de la preocupación que tiene Vida Silvestre sobre el punto 7, recursos naturales. Hasta acá el bloque del Pacto de Mayo, y les prometo que hasta acá el Pacto de Mayo. Ya no hablamos más del Pacto de Mayo. Bueno, eso creo. Por ahora no hablamos más del Pacto de Mayo. Porque ya está, ya se firmó y queda esta carta de buenas intenciones arriba de la mesa para que después en algún momento la retomemos y digamos, che, ¿esto están haciendo o esto no están haciendo? Para eso estamos. Hasta acá este bloque, pausa, a la vuelta hablamos algo de economía antes de cerrar el programa.